Ahora tenemos el otro tipo de shock, que es el shock distributivo. ¿Cuál es el problema de este shock? El problema radica en que se genera una vasodilatación excesiva y una pérdida de líquido, que me lleva a un estancamiento de la circulación sanguínea, es decir, se detiene el flujo sanguíneo. ¿Por qué se genera esta vasodilatación? ¿Te acordás que uno de los factores que intervenía en la resistencia vascular periférica era el diámetro de los vasos sanguíneos? Entonces, en este caso, si se genera una vasodilatación, ya vamos a ver por qué se genera esa vasodilatación. Si se da esto, quiere decir que la arteria, si era así, se vasodilató, se agrandó, se expandió, aumentó su tamaño, y esto lo que me va a generar es una caída de la resistencia vascular periférica. Y si cae la resistencia vascular periférica, cae el gasto cardíaco, cae la presión arterial. ¿Y por qué si se produce una vasodilatación va a bajar la resistencia vascular periférica? Bueno, muy sencillo. Mira, si yo agrando, expando al vaso sanguíneo, o sea, lo agrando al vaso sanguíneo, lo dilato. Si el vaso sanguíneo era así, de este diámetro, y pasó a tener una vasodilatación, se expandió, se dilató. No hay tanta resistencia al flujo sanguíneo, es decir, no hay tanta oposición al pasaje de la sangre, sino que pasa más fluidamente, más fácil. Entonces cae la resistencia vascular periférica y esto va a generar una caída de la presión arterial. Y si cae la presión arterial, lo que va a generar es que va a haber una alteración en la distribución de la sangre a los tejidos. La forma más común de shock distributivo es el shock séptico. ¿De qué se trata esto? Bueno, hace referencia a que el shock, esa hipoperfusión, esa falta de oxígeno en los tejidos, se da por la presencia de microorganismos, de patógenos en la sangre. Los patógenos más comunes son los gram negativos. Entonces, como te decía, este tipo de shock principalmente se da por microorganismos. Estas bacterias lo que tienen es endotoxinas, y estas son las que van a generar todo el despelote, van a generar toda una larga cascada de eventos que, en resumen, lo que va a generar es una vasodilatación. Ya, te hago más claro. Estas endotoxinas, una de las primeras cosas que hacen es que dañan a las células endoteliales. Al dañarse, van a liberar algunas sustancias que son vasodilatadoras, por ejemplo el óxido nítrico. Entonces este óxido nítrico lo que va a hacer es vasodilatar, es decir, va a agrandar el vaso sanguíneo. Otra cosa que van a hacer estas sustancias es activar al sistema de complemento. Al activar al sistema de complemento, esto a su vez van a reclutar, van a activar otras células, como por ejemplo los basófilos, mastocitos, que van a activar otras células que lo que van a generar es liberar una sustancia vasodilatadora, que es la histamina. Entonces otra sustancia que participa acá es la histamina, que va a producir vasodilatación. Entonces, si ya teníamos el óxido nítrico que vasodilataba, bueno, también se suma la histamina. Y por otro lado, las endotoxinas activan a las células inmunitarias, como por ejemplo los macrófagos, los neutrófilos. Van a liberar citoquinas proinflamatorias, como por ejemplo interleucina 1, el factor de necrosis tumoral. ¿Qué van a hacer estas citoquinas proinflamatorias? Bueno, van a ayudar a destruir a estos patógenos, pero también van a dañar a lo que son las células endoteliales y van a estimular que produzcan otras sustancias también vasodilatadoras, como por ejemplo el factor activador de plaquetas. Entonces, estas citoquinas proinflamatorias, a su vez, ¿qué van a hacer? Bueno, van a ayudar a matar a estos patógenos, pero también van a estimular a las células endoteliales a liberar otras sustancias proinflamatorias, como el factor activador de plaquetas, radicales libres, que son también sustancias proinflamatorias. Y en definitiva, lo que se genera es un daño a todo lo que es el endotelio. Todo este evento que sucede acá me va a llevar a que, a su vez, el vaso sanguíneo empieza a experimentar un aumento de su permeabilidad, es decir, se generan huecos, orificios, porque se aumenta la permeabilidad vascular por todo este evento acá. Y que, por otro lado, las células endoteliales también lo que van a hacer es, si el endotelio se encuentra dañado, acuérdense qué pasa cuando el endotelio se daña. Se activa todo lo que es la cascada de la coagulación, entonces se expone un factor procoagulante, es decir, promueve que se formen coágulos de sangre, que es el factor tisular. Entonces,
Este factor tisular lo que hace es promueve la formación de coágulos y a su vez a todo esto se suma que por este estado séptico disminuyan los factores anticoagulantes. Entonces tengo factores procoagulantes, a esto le sumo que hay una disminución de los factores anticoagulantes. Lo que tengo es la receta espectacular para que se formen coágulos. Entonces, resumiendo, yo voy a tener una endotoxina que se encuentra en los patógenos, en las bacterias, que me van a generar todo este despelote acá. Van a estimular a las células endoteliales a la liberación del óxido nítrico, que me produce vasodilatación. Van a estimular al sistema de complemento a que células como los basófilos, mastocitos liberen histamina, que a su vez va a ayudar a que se genere más vasodilatación. También estas endotoxinas van a activar a células inmunes como por ejemplo los neutrófilos, los macrófagos. ¿Para qué? Para que liberen citoquinas proinflamatorias, es decir, que inflamen todo el ambiente. También lo que se va a generar es que las células endoteliales liberen el factor activador de plaquetas, que liberen radicales libres, otras sustancias que son también proinflamatorias. Todo esto lo que va a generar es un daño del endotelio, se lesiona el vaso sanguíneo y como sabemos que cuando se lesiona el vaso sanguíneo se promueve la coagulación. Entonces se expone el factor tisular. ¿Para qué? Para que se formen coágulos. Sumado a esto por el estado séptico de la persona van a disminuir los factores anticoagulantes y todo esto me genera un ambiente espectacular para que se formen coágulos. ¿En dónde? En la microvasculatura. Y a su vez, si se forman coágulos, quiere decir que la arteria se tapa y la sangre no puede fluir correctamente a los tejidos. Entonces, ¿qué va a generar? Va a generar una hipoperfusión, es decir, que no va a llegar oxígeno a la célula. Entonces, vos tenés que saber que en un estado de shock, séptico, es decir, en donde hay un problema en la distribución de la sangre hacia todo el tejido, se producen tres cosas principales. Uno es una vasodilatación, pero escuchá esto, no es una vasodilatación solamente en un lugar, sino que se produce en todo el cuerpo y que me lleva a un estancamiento de la sangre y que si la sangre no circula, entonces no va a llegar oxígeno a los tejidos. Otra cosa es que se produce un aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos y por último que se forman coágulos. ¿En donde? En la microvasculatura. Se tapan las arterias, no dejan pasar la sangre y todo esto me va a generar lo que les dije, una hipoperfusión en los tejidos y no llega oxígeno a los tejidos. En definitiva, ¿qué va a generar esto? Una muerte de la célula y una muerte de la persona si no la tratamos a tiempo.